Este es el cronograma de la facultad. Nosotros tenemos que terminar la última semana de clase, el 8 de... Esto es a día lunes, ¿no? Día lunes. Tenemos que terminar el 8 de noviembre, ya tenemos que terminar con el recuperatorio del parcial teórico, ya sea del primero o del segundo, lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Así que el segundo parcial más o menos tendría fecha para la semana del 25 de octubre, para que ustedes vayan ya haciendo las cuentas, ¿sí? 25 de octubre se rinde el parcial, la semana del primero, ahí vemos todas las situaciones de los alumnos que no han promocionado, ¿sí? Y hacemos una clase de consulta y la semana del 8 ya tendríamos que estar rindiendo el recuperatorio del parcial. ¿Sí? Así que más o menos para que vayan agendando ustedes, esto de miércoles 27. Exactamente. Más o menos esa fecha estaríamos rindiendo. Terminando ahí la materia. Ahí la terminamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Eso es más o menos lo que tenemos para este año, ¿no? Ya el 25, el primero, ya tienen que estar todos listos ya para anotarse, digamos, esa semana, el 28. ¿Por qué? Porque si ustedes rinden el 25, ya la semana del 1 de noviembre, yo ya puedo estar enviando una lista provisoria de todos los alumnos que han promocionado para que se puedan inscribir. ¿De acuerdo? Y bueno, y los que logren promocionar con un recuperatorio, porque se puede promocionar con recuperatorio, el 8 de noviembre, ya esos van a entrar para inscribirse, van a entrar en el segundo turno de examen, ¿de acuerdo? Que sería el 6 de diciembre. ¿Sí? ¿Estamos? Estos son los turnos de examen. Este es turno de examen, este es turno de examen y el último es, uy, qué lejos que se fue, el 21 del 12. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Hay coloquio? No, no hay coloquio. El que promocionó, Constanza, el que promocionó con notas de 6 o más en el parcial teórico, ya está, y por supuesto en el parcial práctico, ¿no es cierto? El parcial práctico tienen que promocionar con 6 o más. ¿Sí? A ver, algunos me pueden decir, profe, pero si yo promociono la parte teórica y regularizo la parte práctica, ¿está bien? Sí, está bien. Debes rendir la parte práctica. ¿Sí? Ahora, el tema es cuando promocionan la parte teórica y no regularizan la parte práctica. Ahí se arma un problema porque la condición mínima para que ustedes puedan continuar con Física 2 es regularizar la parte práctica. ¿De acuerdo? Y regularizar la parte práctica significa rendir los parciales prácticos con nota 4 o más y hacer los trabajos prácticos de laboratorio. Esa es la única forma de regularizar la parte práctica, ¿no? Y después, lo máximo que pueden hacer es promocionar toda la materia,
con 6 más la parte práctica o con 6 más la parte teórica, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso sería la aprobación directa de la materia. Y una vez que logran la aprobación de la materia, ustedes se inscriben en un turno de examen. Yo les voy a decir, cuando nosotros entreguemos las listas, porque si ustedes se inscriben y nosotros no hemos entregado las listas, le van a poner ausente porque no tienen todavía actualizado la historia académica de ustedes. No se apuren, presten atención, ahí los compañeros le van a pasar por chat cuándo va a estar listo, cuando nosotros vamos a enviar la lista para que ustedes se puedan inscribir y registrar en el acta de examen la aprobación directa. ¿Sí? Pasa todos los años que hay alumnos que están apresurados, apurados porque le registren la nota en el acta y se inscriben y nosotros no hemos logrado actualizar, o yo o la facultad no ha logrado actualizar los datos de este año. Entonces, el que le toma el examen no sabe cuál es tu situación y te va a querer tomar el examen, ¿no es cierto? Entonces, tengan paciencia. Nosotros le vamos a avisar cuando enviamos la nota. Le voy a hablar con el profe Javier para que más o menos sincronicemos y ya podamos mandar esa semana que yo les mostraba un informe parcial de las notas para que los que están promocionados ya se puedan inscribir, pero tengan paciencia, ya le vamos a decir. Total, si lograron la aprobación directa, no se les vence en el primer turno. Ustedes tienen un tiempo, pueden hacerlo en cualquier turno de noviembre, diciembre, o en cualquier turno de febrero, marzo, o en julio si quieren también. Así que no se apuren. Después empiezan los mails. Profe, pero a mí me pusieron ausente. Y sí, claro, porque todavía no está la historia académica de ustedes actualizada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Otras preguntas? ¿Hasta aquí estamos? Bueno. Sí, dígame. Oh, dale, dale. Ahí voy a anotar en un papel. No hay problema, no hay problema. Ayer hubo un corte de luz en toda la ciudad. No sé si en la provincia, pero en la ciudad, que nos dejó a todos sin internet. Así, a mí. Bueno, bárbaro. Perfecto. Gracias, Sol. Bueno, vamos entonces a ver lo que teníamos nosotros. Ustedes, lo último que estaban, lo que habían visto, lo último que habíamos visto antes del examen es la unidad número 9. Perdón, ¿Sí? profe. Sí, me escucho. Una pregunta, no sé si puede ser rápida, sobre un tema del primer laboratorio, que era lo de calor específico. Sí, Si nosotros tenemos un material con mayor calor específico, ¿significa que va a transferir mejor la energía? tiene más, claro, si vos armás la ecuación te vas a dar cuenta. ¿Sí? Claro, Por ejemplo, el agua tiene un calor específico muy alto y se utiliza, y es muy buena sustancia como refrigerante, como porque disipador puede de calor. transmitir, claro, puede transmitir Bien, mucha energía, ¿no es cierto?, con poca diferencia de temperatura, ¿no? claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Ah. Otra sustancia que es muy buena que tiene un calor específico muy alto es el hidrógeno, pero el problema del hidrógeno que por ahí cuando está en un recipiente, en presencia de oxígeno puede explotar, ¿sí? Así que eso Claro. también tiene su pro y su contra, ¿no? ¿Sí? Como Claro. material refrigerante, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy Tienen que ver inestable, todas esas dice cosas también. Constanza. Claro, es muy inestable. En presencia de oxígeno estalla. Dale, Perfecto, gracias. bárbaro. Bueno,
Nosotros estábamos acá en la unidad número 9, ¿no es cierto? Que era inducción electromagnética. Ustedes me dicen hasta dónde habíamos llegado. ¿Pueden silenciar? A ver, que hay mucho ruido en la línea. Silenciar los micrófonos. Gracias. Profe, ¿Sí? creo que habíamos llegado hasta el FEM debido al movimiento. Perfecto. Bueno, vamos a ver la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, ¿no es cierto? Acá habíamos comentado los experimentos que hizo Faraday, algunos experimentos sencillos que hizo Faraday para llegar a expresar su ley, ¿no? La ley de inducción de Faraday. Al final dijo que la fuerza electromotriz inducida en un circuito era igual a la variación respecto al tiempo del flujo magnético que lo atraviesa el circuito. Bueno, esa era la ley de Faraday-Lenz, porque este signo negativo tiene que ver con la ley de Lenz, que no la vimos todavía. Ley de Faraday. Perfecto. Bueno, esto en el caso de una espira, en el caso de n espira, ¿no es cierto? Habíamos visto también el concepto de flujo magnético, que se definía de manera similar al flujo eléctrico, ¿sí? Y habíamos visto cómo se podía inducir una FEM, es decir, una FEM distinta de cero. Esto es el símbolo de distinto. O desigual. ¿Está bien? Eso significa ese símbolo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo podíamos inducir una FEM? Bueno, acá había, en función del análisis de esta expresión, nosotros sabemos que cualquiera de estas magnitudes, la magnitud del campo, el área o tita que varían en el tiempo, podían producir una FEM inducida. Cualquiera de estas o una combinación de esas, ¿no? Podían producir una FEM inducida. Perfecto. Habíamos visto la FEM por movimiento, creo, si no mal no recuerdo, la FEM por movimiento. Habíamos visto la FEM por movimiento, que es en el caso de este conductor, ¿no es cierto? Acuérdense que los conductores tienen cargas libres de moverse dentro de él, ¿no es cierto? Esa es la característica de un conductor, ¿no es cierto? Este conductor que se mueve en un campo magnético, este es un campo magnético uniforme, este que está acá, un campo magnético uniforme perpendicular a la pantalla, y este es el conductor que se está moviendo. Debido al movimiento de este conductor, se establece una FEM debido a ese movimiento. Igual la FEM, por ejemplo acá, podemos decir que la FEM es igual a la rapidez con que se mueve ese conductor, multiplicado por la magnitud del campo magnético y la longitud de ese conductor, ¿no es cierto? Habíamos analizado eso, y ahí está, se establece una diferencia potencial entre los extremos del conductor, ¿no es cierto? Que si ese conductor formase parte de un circuito, ahí se produce una corriente eléctrica, ¿no? El segundo caso, que acá está, el que habíamos visto, el segundo caso, que ese conductor que se está en movimiento forme parte de un circuito. Imagínense esto como un circuito eléctrico, ¿sí? ¿Estamos? Este conductor se desliza a través de estas barras, ahí no hay fricción, hay contacto, pero no hay fricción entre esas barras, ¿no? ¿Sí? Hay una resistencia, la resistencia del circuito está expresada acá, ¿sí? Toda la resistencia es como si la concentramos ahí y está expresada con R. Esta es la longitud de la barra, ¿no es cierto? ¿Podemos silenciar los micrófonos? Bueno, acá decíamos que esta barra formaba parte de un circuito. Fíjense que yo tengo que aplicar una fuerza, esta es la fuerza aplicada, ¿no es cierto?,
para que este conductor se mueva hacia la derecha. Ese conductor, que forma parte de este circuito, se mueve en un campo magnético uniforme, que es el que está acá indicado con las cruces azules, ¿no es cierto? Celeste, ¿sí? Y cuando ese conductor está en movimiento, debido a la fuerza aplicada, aparece, bueno, una FEN por movimiento, ¿no es cierto? Y si se establece una corriente por este conductor, también va a aparecer una fuerza de origen magnética. Ustedes recuerden que en un conductor que transporta corriente, la fuerza magnética era igual a I L por B. ¿Está bien? En este caso, L es perpendicular a B, por lo tanto, la fuerza magnética queda expresada por I por L por B. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, primero nosotros aplicamos esa fuerza para ponerlo en movimiento. A partir de ponerlo en movimiento, fíjense, acá en este caso, miren cómo se va a producir una FEN. Según la ley de Farad, la FEN inducida es igual a la rapidez, a la variación del flujo, ¿no es cierto? A la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. ¿Sí? ¿Está bien? Y el flujo magnético, ¿sí? Por ejemplo, podría ser un campo magnético uniforme, un área o también, dijimos, coseno de tita. ¿Está bien? Cualquiera de estas que varía en el tiempo va a producir una FEN inducida. ¿Está bien? En este caso particular, yo tengo B uniforme. B es constante, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. B es constante. Es constante. Perfecto. Acá tita no hay porque el área el vector área sería paralelo. B, el vector B es paralelo al vector área. Por lo tanto, acá el coseno de tita sería igual al coseno de 0 grados igual a 1. Entonces, en este caso, el flujo que va a cambiar en este ejemplo, vamos a poner acá, el flujo que va a cambiar es B por A. Si B es constante, ¿qué es lo que tiene que variar para que el flujo cambie en el tiempo? El área. El área. Bueno, ustedes observen acá, yo lo voy a rayar, después lo borro. Este sería el área del circuito. ¿Sí? Ese sería el área del circuito. El área del circuito. ¿Y a qué es igual el área del circuito? Bueno, al lado por lado. Fíjense, L, a ver, lo voy a poner un poquito más abajo para que se pueda ver. Al área del circuito, área, que es igual al lado, L, por el otro lado, que es X. Por X, lado por X. Si esta barra nosotros le aplicamos una fuerza y la movemos hacia allá, X va a variar en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si esta barra se mueve a esta posición, fíjense que el área se va a incrementar. Y conforme se incremente esa área, el flujo va a aumentar, va a cambiar en el tiempo, ¿no es cierto? Y se va a producir una FEN inducida. ¿Estamos? Fíjense. Vamos a verlo entonces ahora en números o en letras. Entonces nosotros tenemos que el flujo, en este caso, el flujo que dijimos que el flujo magnético era B por A, donde A, el flujo magnético, donde A va a ser igual a L por X. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Esta A es igual a L por X, que era lo que habíamos dicho recién. ¿Sí? Francisco, recién lo acabamos de decir.
Francisco, la semana del 8 de noviembre, vamos a hacer el recuperatorio teórico. ¿De acuerdo? ¿Sí? 8 de noviembre. Te estoy hablando de los días lunes, ¿no es cierto? Vos fíjate qué día cae el miércoles. Bueno, perfecto. Continuamos con nuestro. Entonces, el flujo magnético a través de esta área, que va a cambiar con X, ¿no es cierto? Conforme el conductor se mueva a la derecha, va a ser igual a B por L por X. Si nosotros aplicamos la ley de Faraday, si aplicamos la ley de Faraday, dice que la Fe inducida es igual a el negativo de la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. ¿Está bien? Y el flujo magnético en este caso particular es este. Por lo tanto, la Fe inducida va a ser el negativo de la derivada con respecto al tiempo de B por L por X. Ahora, de estas magnitudes, ¿cuál va a cambiar? B no va a cambiar porque es constante. B no va a cambiar porque es constante. L no va a cambiar porque es constante. Lo único que va a cambiar es X en el tiempo conforme la barra vaya tomando otras posiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense acá, va a cambiar X, ¿sí? Ahí va a ser otra X. Esto, ahí, ¿sí? Por lo tanto, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. La Fe inducida lo vamos a escribir acá. La Fe inducida va a ser igual. Menos, saco de acá, del paréntesis, saco lo que es constante. B, L, y me queda la derivada de X con respecto al tiempo. En este caso, la derivada de X con respecto al tiempo me está dando la rapidez de la barra. La rapidez con que se mueve esta barra hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que la Fe inducida va a ser igual a menos la magnitud del campo por L por B, que es igual a la Fe producida por movimiento que estaba acá. Acá lo ponemos, delta B igual a menos B por L por B. Es igual a la Fe producida por movimiento, que es lo que dijimos nosotros hace rato. ¿Estamos? Este conductor, debido al movimiento, se induce una Fe, ¿no? Que es igual a la magnitud del campo magnético por la longitud, bueno, acá lo teníamos, por la longitud y por la rapidez. Esto es rapidez, ¿no? La magnitud de la velocidad. ¿Estamos? Entonces se produce una Fe por movimiento de ese conductor. Fíjense que nosotros habíamos dicho que para producir una Fe inducida, B cambia en el tiempo. ¿Cuál sería el caso este? Que B cambia en el tiempo. ¿Se acuerdan del imán? ¿Sí? El imán, cuando se acercaba a la espira, ¿está bien? A medida que el imán se acerca, la magnitud del campo magnético a través de la espira va a aumentar. O, en el caso de que el imán se retire, va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería la magnitud de B va a cambiar en el tiempo. ¿Estamos? Esa era una forma de producir una Fe inducida. La segunda era A cambia en el tiempo, ¿no es cierto? Que es el caso de este ejemplo donde el área va a cambiar en el tiempo. Si el área cambia, va a cambiar el flujo, y si el flujo cambia en el tiempo, va a haber una Fe inducida en este circuito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿podemos establecer cuál es la corriente que hay acá? ¿Podemos decir cuál es la corriente? Bueno, para establecer la corriente, lo que podemos hacer es aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm
¿Está bien? Podemos decir que la corriente establecida en ese circuito va a ser igual al valor absoluto, vamos a tomar el valor absoluto de la Fe en movimiento sobre la resistencia del circuito que está expresada acá. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, la corriente inducida en ese circuito, debido a la Fe inducida, va a ser igual a B por L, B el campo, la magnitud del campo por la longitud de la barra, por la rapidez con que se mueve la barra, sobre la resistencia del circuito. Entonces, ahí tenemos para calcular la corriente que circula ahí en ese circuito. ¿Estamos? ¿Sí? Ya tenemos la corriente acá. ¿Ah? Acá está. Este es un esquema equivalente, fíjense. Esta es la FEM producida por movimiento. Este es el símbolo de una fuente física, ¿no es cierto? Una batería, una pila. En este caso es una FEM producida por movimiento, ¿no? Es un circuito equivalente, para que ustedes lo vean mejor a este circuito lo que está sucediendo, ¿no? Es un circuito equivalente. Y acá estamos calculando la corriente. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde sale la energía que se disipa en la resistencia? Bueno, la energía que se disipa en la resistencia es entregada al circuito por el trabajo que hago yo en mover esta barra. Imagínense, este es un sistema aislado. Si yo aplico una fuerza acá para desplazar esta barra, estoy realizando un trabajo sobre la barra. Ese trabajo sobre la barra es como una energía, ¿sí? Una energía que yo le estoy entregando al circuito, que luego esa energía se convierte en energía interna en la resistencia. ¿Y qué pasa? Si se convierte en energía interna en la resistencia, se disipa en forma de calor en la resistencia. ¿Cómo se llama ese efecto donde la energía interna de la resistencia se disipaba en forma de calor? Efecto Joule. Sí, correcto, efecto Joule. Ese es el efecto Joule. ¿Estamos? Ahora, fíjense ustedes, nosotros hemos aplicado una fuerza acá, ¿no es cierto? Al aplicar la fuerza, hemos cambiado el área de este circuito, se ha inducido una corriente, se ha inducido una FEN, esa FEN inducida da origen a una corriente inducida, y si hay corriente por acá, por el conductor, porque el circuito tiene corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese conductor que tiene corriente, ¿no es cierto?, de longitud L, va a haber una fuerza de origen magnético que va a actuar sobre ese conductor. Esa fuerza de origen magnético va a estar acá. ¿Sí? Ahora, esta rapidez del conductor tiene que ser, esa velocidad del conductor tiene que ser constante. Y para que eso ocurra, la fuerza aplicada, la fuerza que yo aplico a la barra para moverla, tiene que ser igual a la fuerza magnética. Acá en este caso se le ha puesto M de magnética, pero le podemos poner B. ¿De acuerdo? Acá podemos poner FB. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta fuerza tiene que ser en magnitud igual a la fuerza aplicada. En realidad, la fuerza aplicada tiene que ser igual a la fuerza magnética. Si nosotros decimos que esa fuerza aplicada es igual a la fuerza magnética y es igual a la magnitud de la corriente por L por B, acuérdense que la fuerza magnética que actúa sobre el conductor que transporta corriente es igual a L por B, producto vectorial de L por B, pero en este caso L, como dijimos anteriormente, es perpendicular a B. Por lo tanto, esto se puede escribir que la fuerza magnética es igual a I por L por B. ¿Está bien? Entonces, para que la velocidad de la barra sea constante, la fuerza aplicada y la fuerza magnética tienen que ser exactamente iguales. Si no, ¿qué pasa? Si hay una diferencia entre la fuerza aplicada y la fuerza magnética, ¿qué pasaría?
esto dejaría de ser constante, y si esto varía en el tiempo, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? Aceleración. A la aceleración. Mientras la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. ¿De Cero. acuerdo? Exactamente. Es una condición de equilibrio, ¿no es cierto? Primera ley de Newton, ¿no? ¿O no? Claro. La primera ley de Newton plantea una condición de equilibrio estático cuando está en reposo o cinético cuando está en movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. ¿Cómo están estos alumnos hoy? Bueno, continuemos, ¿sí? Muy bien, entonces decimos que esa fuerza aplicada es igual a la fuerza magnética, es igual a la corriente por L por B. Ahora, la corriente la habíamos determinado por la ley de Ohm, ¿no es cierto? Voltaje sobre resistencia. Si yo lo reemplazo acá, también puedo decir que esto es igual, por ejemplo, a B cuadrado, L cuadrado por B sobre R. ¿Está bien? ¿Sí? Si reemplazo I con todo esto. ¿Estamos? Ahora bien, esa fuerza aplicada, ¿no es cierto? La podemos decir que es la potencia entregada por la fuerza aplicada. Y la potencia era la rapidez con que transfería energía, ¿se acuerdan? Y esa potencia la podíamos expresar, una potencia mecánica, que es igual a la fuerza aplicada por la velocidad de esa barra. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la potencia, la rapidez con que se realiza trabajo sobre la barra. Acá, la rapidez con que se realiza ese trabajo es, como el concepto de trabajo, el trabajo es un método de transferencia de energía, ¿no es cierto? Ahora bien, si esa fuerza aplicada por la velocidad sería la potencia, ¿no es cierto?, entregada por la barra, por la fuerza aplicada, perdón, a la barra, ¿sí? Entonces podemos decir que la fuerza aplicada es igual a la fuerza magnética, ¿está bien? Entonces I por L por B, que es esto que está acá, por la velocidad. Bueno, como habíamos dicho, I por L por B puede ser esto multiplicado por una velocidad, por la rapidez de la barra, perdón. ¿Sí? Entonces me queda que es B cuadrado, la magnitud del campo al cuadrado, por la longitud al cuadrado, por la rapidez al cuadrado sobre R. Pero si yo recuerdo, ¿sí?, la FEM era en valor absoluto, ¿no es cierto?, era igual a B por L por B. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo B cuadrado, L cuadrado por B cuadrado, es como que yo tendría la FEM al cuadrado. ¿O no? Ahí está, la FEM al cuadrado. Por lo tanto, me dice que la potencia entregada por la fuerza aplicada, ¿sí?, al mover la barra, es igual a E cuadrado por R. ¿Y qué es esto E cuadrado por R? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Claro, potencia eléctrica. Entonces, la potencia mecánica se convierte después en la potencia eléctrica. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, acá lo que podemos decir como conclusión, que hay una conversión de energía. ¿Sí? La energía mecánica producida por la fuerza aplicada en la barra, ¿no es cierto?, se convierte en energía interna, en el resistor, en la resistencia,
y la cual se disipa en forma de calor, energía calorífica o energía térmica. Como dijo ahí un compañero de ustedes, como efecto Joule. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hay una conversión de energía. Energía mecánica producida por la fuerza. Acá les puse también la energía mecánica producida por la fuerza exterior aplicada se convierte en energía interna en la resistencia, la cual se disipa en forma de calor por efecto Joule. Ahí está. ¿Sí? Esto es interesante. Ahí está. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, ya hemos visto acá la forma de producir una FEM a través del B cambiante en el tiempo y del área cambiante en el tiempo, que sería el caso de este circuito, ¿no? ¿Sí? Y nos toca ver la ley de Lenz, tanto que la mencionamos a la ley de Lenz. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos ley de Faraday-Lenz? Ahí está. La ley de Faraday-Lenz es esta. Y dijimos que este signo menos correspondía a la ley de Lenz. ¿Qué dice este señor Lenz? ¿Qué dice? Que la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio de flujo magnético en el área encerrada por la espira. ¿What? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Miren. Fíjense el ejemplo de este imán. ¿Sí? El ejemplo. Fíjense que acá las líneas de campo salen del polo norte y llegan al polo sur. Pero en este caso, si el imán, fíjense la dirección de la velocidad, si el imán se acerca a la espira, el flujo a través del área de la espira, digamos la cantidad de líneas de campos que a través del área de la espira va a ir aumentando conforme acá en el polo norte el campo magnético es más intenso. A medida que se acerca a la espira, el campo va a ir aumentando. Por lo tanto, la cantidad de líneas que atraviesa el área va a aumentar y el flujo magnético va a ir aumentando conforme aumente el campo magnético. ¿Está bien? Si el flujo va aumentando, la dirección de la corriente es tal que va a producir esta corriente inducida va a producir su propio campo magnético. ¿Está bien? Que se va a oponer, ¿no es cierto?, al cambio de flujo en el área encerrada por la espira. Por ejemplo, si el flujo está aumentando, la dirección de la corriente es esta, tal que produce su propio campo magnético. Fíjense acá, el campo magnético va a ser así, el campo magnético producido por la corriente inducida, ¿no es cierto?, que se va a oponer al flujo magnético a través del área encerrada. Fíjense en esta imagen que está acá, esta es la corriente inducida, esa es la corriente inducida, ¿no es cierto?, y produce su propio campo. Estas líneas verdes es su propio campo, ¿está bien?, que se opone al campo que le da origen, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo mismo pasa cuando algo parecido pasa cuando el imán se aleja, que es el caso este, el flujo va decreciendo porque el imán, a medida que se aleja, la intensidad del campo magnético va disminuyendo. Entonces lo que hace, ¿no es cierto?, la corriente inducida es cambiar la dirección. ¿Para qué? Para generar su propio campo que se oponga al cambio del flujo magnético. Lo que quiere hacer es siempre conservar tal como está en un instante anterior, ¿sí? Fíjense acá en este ejemplo que hemos visto recién, ¿no? Cuando la barra va hacia allá, el flujo está aumentando. La corriente tiene esta dirección, de manera que genera su propio campo, acá va a generar su propio campo que se opone al cambio de flujo, ¿no es cierto? Ahora, si la barra se mueve hacia la izquierda, la dirección de la corriente inducida va a cambiar de manera que se va a oponer a esa disminución
del cambio de flujo. ¿Sí? Esa es la ley de Lenz. Por eso está el signo negativo acá en la ecuación. ¿Sí? ¿Estamos? En cualquier caso, ¿eh? La escucho. Exactamente. Es ese. En cualquier caso, la corriente inducida tiende a mantener el flujo original. Es lo que pretende, ¿no es cierto? Mantener tal como estaba un instante antes de ese cambio de flujo. A través del área encerrada por la espira de la corriente. Eso es lo que quiere hacer. Por eso cambia de dirección cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio de flujo, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, en este caso el imán se acerca, la dirección de la corriente es esta, de manera que hace su campo magnético que se opone al crecimiento de este otro. ¿Sí? Ahora, si el imán se aleja, acá la corriente cambia de dirección para generar su campo magnético, ¿no es cierto?, que se oponga a ese cambio de flujo. Lo mismo pasa en estos dos ejemplos que es lo que teníamos, que vimos anteriormente. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la ley de Lenz. Bien. Generador de corriente alterna. Volvamos a esto. A ver, antes de empezar con el generador de corriente alterna. Tenemos una FEM. Vimos acá. ¿Cómo podemos producir una FEM? Dijimos, la magnitud de B cambia en el tiempo. ¿Sí? Vimos el área cambia en el tiempo. ¿Y qué nos faltaría ahora? Bueno, exactamente eso es lo que vamos a ver ahora, que tita cambia en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, con este generador de corriente alterna, vamos a ver cómo tita va a cambiar en el tiempo, ¿no? Un generador de corriente alterna es algo parecido a esto, ¿no es cierto? Acá hay un imán, ese imán genera un campo magnético ahí y hay una espira, ¿sí? Ahora, fíjense, tanto como B es constante, ¿sí? El área de la espira también es constante y lo que va a cambiar acá en el tiempo, tita, va a ser tita. ¿Está bien? Esa espira, fíjense que acá hay un eje, ¿no es cierto? Un eje de la espira y de alguna manera yo tengo que buscar una energía mecánica que esa espira se mueva, ¿no? En el caso de los generadores de corriente alterna, ¿no es cierto?, como las centrales hidroeléctricas o las centrales termoeléctricas, ¿no es cierto?, el principio de funcionamiento es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es de cómo mover el eje de esta espira en un campo magnético, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, el que mueve el eje de la espira es la caída del agua, ¿no es cierto? La energía cinética que tiene el agua que acciona unas turbinas y mueve el eje dentro del campo magnético. Y en una central termoeléctrica, el que mueve el eje es el vapor de agua, ¿está bien? Es decir, queman combustible, calientan agua, generan vapor y el vapor mueve unas turbinas que hace que ese eje se mueva, ¿no es cierto? Entonces acá lo que tenemos es una energía mecánica que luego es transformada en energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos generadores eléctricos, lo que decíamos acá, reciben esta energía y luego se transfieren al exterior a través de una transmisión de energía eléctrica. ¿Estamos? Este principio de funcionamiento de un generador es exactamente el mismo en todos los casos, ¿no? Todas las usinas. También las usinas nucleares, también los generadores eólicos ahora, que están de moda,
¿sí? Lo que cambia es quién mueve el eje de esta espira, ¿sí? Permítanme un minuto. A ver si podemos ver acá. Un campo magnético. Ahí está B. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Ahora sí. Miren a B. Ahí entre los imanes. ¿Lo ven? Este es el polo norte y este es el polo sur. ¿Sí? Esa es la espira que está girando. Ya dijimos que necesitamos alguna energía mecánica extra que mueva la espira dentro del circuito, ¿no es cierto? Estos son los anillos de contacto. ¿Sí? Estos son anillos de contacto y adentro, debido a la rotación de la espira, se produce una fera inducida que da origen a una corriente inducida. Miren acá, este aparatito es un amperímetro, ¿no es cierto? Que está mostrando cómo va la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí va la corriente. ¿Está? Acá tenemos el voltaje en esta gráfica, el voltaje, cómo va cambiando el voltaje a medida que transcurre el tiempo, ¿no es cierto? Probablemente este sea un voltímetro también. ¿Sí? Está oscilando entre los -4 a +4 aproximadamente, ¿no? Fíjense que el voltaje acá es positivo, acá es negativo y así sucesivamente. Podemos detenerlo, podemos quitarle el campo magnético y esto podemos darle ahí más velocidad. ¿Estamos? Muy bien. Esta es la corriente alterna. ¿Por qué? Porque tiene valores positivos y valores negativos. Va alternando todo eso. Bueno, esa imagen me parece que es mejor que la que tengo yo acá. Pero bueno, vale la pena también ver eso, ¿sí? Estos son los anillos de contacto, anillos deslizantes, ¿sí? Y nos va a generar una fena inducida en el circuito que tiene valores positivos, fíjense, valores positivos y valores negativos alternantes, ¿no? ¿Sí? Ese es el generador de corriente alta. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, vamos a demostrar eso, ¿sí? Fíjense acá. Este es el campo magnético. Estas líneas celestes, el campo magnético. Ese campo magnético, ¿de dónde sale ese? Del que generan estos imanes. ¿Está bien? Este imán genera un campo magnético ahí. ¿Sí? Ese campo magnético. Ahí tenemos el campo magnético, tenemos esta espira, que nosotros la vemos de costado, es esta, que serían varias espiras, varias vueltas tiene esa espira, fíjense ahí tiene una vuelta, ahí tiene otra vuelta, y ahí están las espiras que están girando. Este puntito, ¿qué significa? La corriente que circula en sentido hacia ustedes. Y esta crucecita, la corriente entra, ¿no es cierto? Es la corriente inducida, esa, en la bobina. Fíjense que esa bobina, acá estaría el eje de la bobina, para que ustedes se ubiquen, ese es el eje de la bobina, no la podemos ver a la bobina porque estamos mirándola desde acá, ¿no es cierto? La estamos mirando de esta parte, desde ahí, estamos mirando para allá. Ese es el eje de la bobina y la bobina está girando con una rapidez angular omega. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos en este caso que el flujo, este sería el flujo magnético, B es constante, el área de la espira es constante, pero lo que no es constante es θ. ¿Está bien? Θ es el vector área, acá está el vector área, con el vector campo. Ahí, ¿sí? Ese es θ. ¿Estamos? A θ, si esta es la rapidez con que se mueve
esta es la rapidez angular con que se mueve la espira, a θ, fíjense que a θ la puedo escribir como la rapidez angular por el tiempo, ¿no es cierto? Este ángulo, entonces a θ la voy a escribir de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, sabemos que esto es constante. Esto también es constante y lo único que cambia en el tiempo es θ, ¿no? Entonces, cualquiera de estas magnitudes cambiadas en el tiempo, podríamos producir una esfera inducida. Entonces, apliquemos la ley de Faraday. La ley de Faraday-Lenz dice que la esfera inducida es igual al negativo. Este es el número de vueltas. Acuérdense, el número de vueltas de espiras, n. Un número de vueltas o un número de espiras. ¿Sí? Por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. En este caso, el flujo magnético es igual a todo esto que tengo acá. Por lo tanto, como A y B son constantes, lo saco del signo derivada y me queda n el número de vueltas por el área de la espira por la magnitud del campo magnético, la derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. Coseno de omega t no es ni más ni menos que el menos, la derivada del coseno de omega t con respecto al tiempo es menos omega seno de omega t. ¿Está bien? Entonces con el menos se cancelan y me queda n por a por b por omega seno de omega t. ¿De acuerdo? Esta derivada es igual a eso. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a limpiar un poquito. ¿Qué tenemos? Que la fena inducida, vamos a pasarlo a limpio, que la fena inducida por la rotación de esa espira es igual al número de vueltas de la espira por el área de la espira por B, la magnitud del campo magnético a la que es sometida esa espira, por omega, la rapidez angular, por el seno de omega t. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo la FEN va a ser máximo? ¿Cuándo sería máximo? ¿Para qué caso es máximo? Exactamente, cuando el seno de omega t se haga igual a 1. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la FEN máxima va a ser cuando el ángulo, le vamos a poner acá, cuando θ o omega t sea igual a 90 grados, o pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Y cuándo va a ser mínimo? Cuando omega t sea igual a 0. Exactamente. Exactamente. Entonces, si omega t, fíjense, si omega t es 90 grados, el seno de 90 grados es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, pasando el limpio, vamos de nuevo. Si el seno de omega t es 90 o 270, ¿no es cierto? ¿Puede ser 270? Claro. Si el seno de omega t es igual a 1, entonces tenemos que la FEN máxima, el valor máximo de la FEN inducida, va a ser igual a n por a por b por omega. ¿Está bien? ¿O no? Sí. Está bien, perfecto. Por lo tanto, yo puedo escribir que la FEN va a ser igual a ¿qué? A la FEN máxima, fíjense esto, la puedo escribir como la FEN máxima, que esto sería la FEN máxima, por el seno de omega t. Ahí está. Seno de omega t. Perfecto. ¿Qué me está diciendo esto? Que la FEN, fíjense acá, cuando omega t sea 90 grados, ¿está bien? Cuando omega t voy a tener el valor máximo de la FEN, ahí, positivo. Y cuando omega t sea 270,
voy a tener el máximo, pero negativo, ¿no es cierto? Sí. Entonces va a ir oscilando entre esos valores. Fíjense que el voltaje o la FEN va a variar en su valor en función del tiempo, ¿no? Y en función del flujo que atraviese la espira, ¿no es cierto? ¿Sí? Como lo veíamos ahí, también a ver, déjenme ver un minutito, si les puedo mostrar acá, si lo pudieron ver. ¿Lo pueden ver ahí? Bueno, esta es la FEN inducida, ¿no? ¿Sí? Acá va cambiando el valor de la FEN. Pero fíjense acá, ¿qué es esto? El flujo, ¿está bien? Entonces va cambiando el flujo a través de la espira, ¿no? Y fíjense que tienen las mismas ecuaciones, esta es la rapidez angular, 2pi sobre periodo, exacto. Nada más que acá la FEN inducida la llama U, ¿está bien? Nada más que es otra abreviatura, otra simbología, nada más. ¿Sí? Bueno, a ver si tengo suerte. Ahí, ¿cómo estaría el área con respecto al campo magnético? ¿Cuánto valdría Perpendicular. omega t en ese caso? Omega t, ¿cuánto vale ahí? 90. No, porque acá, a ver si me permite esto, lo vamos a dibujar. El área estaría acá. ¿Sí? Es cero, entonces no hay voltaje, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si lo puedo cambiar. Tengo que cerrar esto. Ahí está. A ver si me permite. Miren ahí. Me pasé. Quiero que sea 90 grados. Bueno, más o menos. Ahí estaría 90 grados. Ahí el área con respecto al campo magnético es 90 grados. Ahí sería el valor máximo del voltaje. Miren acá. ¿Sí? Bueno, más o menos, porque se me ha pasado un poquito, no lo puedo volver para atrás. ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende eso? A ver si puedo seguir acá. Ahí es perpendicular, ahí son paralelos, es cero. A ver. No me deja. Bueno, ahí es como, fíjense, acá también me está marcando en el voltímetro este. Bueno, ahí está. Bueno, a ver el chat. Estamos. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, todo eso que yo les dije está acá. ¿Sí? Y acá está la gráfica de nuevo, ¿no? Entonces, esta sería la FEN inducida. Para inducir una FEN yo necesito una energía mecánica, un trabajo que mueva ese eje. Como dijimos, las usinas hidroeléctricas, las que mueven el eje es la energía cinética del agua, ¿no es cierto? De una represa, por ejemplo. Fíjense que las represas lo que tienen es energía potencial del agua por la altura, ¿está bien? Pero las dejan salir por la parte baja. Esa energía potencial se transforma en energía cinética y esa energía cinética acciona una turbina que hace que ese eje se mueva, ¿no es cierto? Eso sería más o menos una usina hidroeléctrica, ¿no? Las térmicas lo que hacen es que esta turbina calientan agua, puede ser por gas natural, puede ser por fuel oil, puede ser por carbón mineral. También hay usinas que usan carbón mineral, el coque, ¿sí? Calientan agua, hay una
con esa energía que queman combustible, calientan agua, generan vapor y ese vapor va a la turbina y mueve la turbina y genera energía eléctrica, ¿sí? Así que todas las usinas tienen el mismo principio para generar una corriente alterna. ¿Y por qué se llama corriente alterna? Por esto, por la variación en el tiempo del voltaje, ¿no es cierto? Estas magnitudes van cambiando en el tiempo. A diferencia de la corriente continua, por ejemplo, una pila, una batería, tiene corriente continua. ¿Qué pasa? El voltaje, en este caso, es siempre constante y tiene un solo signo, ¿no es cierto? ¿Sí? A diferencia de esta es corriente continua. O también saben cómo le llaman los ingleses corriente directa. ¿Está bien? Corriente continua, corriente directa. Es una pila de un control remoto, una batería de un auto, son todos corriente continua, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la corriente alterna, lo que tiene es que el voltaje va alternando en el tiempo. La magnitud va cambiando, de acuerdo. Fíjense que acá toma de valores 0 a valores máximos y luego a valores 0. Luego cambia de signo, ¿no es cierto? De valores 0 a valores máximo negativo, vuelve a valores, y así va alternando constantemente. Ya vamos a ver, ya vamos a llegar a la unidad de corriente alterna. Por ahora estamos con esta, ¿no? Acá les puse, para que lo lean ustedes, cómo son los generadores de corriente continua. ¿Qué diferencia hay entre un generador de corriente alterna y un generador de corriente continua? Básicamente acá está, en este colector, ¿sí? En ese colector o conmutador que le llaman, está la diferencia. Fíjense, acá usan dos anillos y acá un solo anillo partido a la mitad. Eso hace que la FEN inducida tenga siempre un mismo signo. ¿Está bien? Por supuesto que nosotros lo que necesitamos es que la FEN sea constante. Pero como nosotros tenemos esta espira, podemos tener muchas espiras y se coordinan las espiras para que vayan generando esos pulsos en distintos tiempos. Entonces van cubriendo todos los espacios, los otros pulsos de las otras bobinas van cubriendo los espacios y podemos decir que es una FEN más o menos constante. Fíjense acá cómo es el colector. Es un anillo partido a la mitad, este es un generador de corriente continua, y este es un generador de corriente alterna que tiene los dos anillos, ¿no? Este tiene dos anillos, y este tiene uno solo partido a la mitad. Esa es la gran diferencia que tiene entre un generador de corriente continua y un generador de corriente alterna. Antes los vehículos tenían un dínamo, los vehículos más antiguos tenían dínamo, que era un generador de corriente continua que cargaba la batería del auto. ¿Sí? Ahora ya no, ahora tienen alternadores. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Tenemos que seguir con un tema que se llama autoinducción e inductancia. Esto es un fenómeno que se produce en los circuitos. ¿Sí? Fíjense que se autoinducen una FEM, una corriente, ¿no? Vamos a suponer acá, como tenemos en este circuito, ¿sí? Como lo tenemos acá, fíjense, hay un interruptor, este interruptor S, no me están mirando, este es un interruptor S, una resistencia del circuito y una FEM. ¿Está bien? Fíjense que en el momento que nosotros cerramos este interruptor, ¿no es cierto?, se establece una corriente. Pero esa corriente genera su propio campo magnético. Y ese campo magnético atraviesa el área del circuito, ¿no es cierto? Atraviesa el área del circuito. ¿Está? Si hay un campo magnético, hay líneas de campo, hay un área, va a haber un flujo magnético, ¿no es cierto? Ahora el tema es que la corriente, cuando se cierra el interruptor, no salta de un valor 0 a un valor máximo en forma instantánea. Eso no lo hace.
¿De acuerdo? Entonces, fíjense que a medida que la corriente va tomando su valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Va aumentando con el tiempo. Lo que pasa es que va a ir aumentando el campo magnético en el tiempo. Y el campo magnético va a generar un flujo cambiante en el circuito. Por lo tanto, vamos a decir que el flujo magnético a través del propio circuito va a depender del campo magnético y el campo magnético va a depender de la corriente. Si la corriente no toma un valor cero a un valor máximo en forma instantánea, el campo tampoco lo va a hacer y el flujo, por lo tanto, tampoco lo va a hacer. Entonces, si hay un flujo cambiante en el tiempo, ¿qué dice Faraday? Que se va a producir una FEN autoinducida. Esa FEN autoinducida va a ser igual a L, ya lo vamos a ver que es L, que es la inductancia, por la rapidez del cambio de la corriente. Ahí está. Esa FEN autoinducida va a tener esta dirección, fíjense. ¿Cómo es con respecto a la FEN física? Contraria, ¿no es cierto? Que va a producir una corriente inducida, esta es una corriente inducida, en sentido contrario a la corriente que le da origen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta FEN autoinducida? También llamada FEN contraelectromotriz. Es decir, va a generar una corriente inducida que le va a impedir que la corriente crezca de un valor cero a un valor máximo en forma instantánea. Es decir, va a ser una medida de oposición al cambio de la corriente. ¿Sí? Miren acá. Le decía esta. Esta es la FEN autoinducida. L se llama inductancia. ¿Sí? La inductancia depende de las características del circuito. ¿Le suena eso? Características. ¿Le suena algo de eso? Como la conductividad o la resistividad, que también depende de características. Va, bueno, Sí. pero depende de En otras este características. caso yo lo asociaría o lo establecería una analogía con la capacitancia. ¿Se acuerdan? Que dependía de las características del capacitor. Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Si era para leer era una forma, Claro, era que para leer era una forma, exactamente. etc. Acá también depende de las características geométricas y de otras características físicas, ¿no es cierto? Esa es la inductancia. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver. Perfecto, bueno, decimos que la FEN autoinducida es esto lo que yo les había planteado acá. También se llama FEN contraelectromotriz, ¿no es cierto? Es una FEN autoinducida. El propio circuito se induce esa FEN, ¿no? ¿Estamos? Ahora bien, pero si yo planteo, por la ley de Faraday, yo dije que el flujo magnético dependía del campo magnético y el campo magnético depende de la corriente. Si la corriente crece lento en el tiempo, bueno, se lleva un tiempo en crecer de un valor cero a un valor máximo, que es la FEN sobre R, entonces el campo magnético también lo va a hacer y el flujo magnético también lo hace. Entonces, según la ley de Faraday, tenemos que la FEN inducida va a ser igual al negativo de n, el número de espiras del circuito, por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si nosotros dijimos que la FEN inducida era igual a esta cantidad y según la ley de Faraday esto, igualando esto podemos decir que la FEN autoinducida es igual a esto, ¿verdad? Ahora, si igualamos esta cantidad con esta cantidad, ¿sí? Con esa cantidad, vamos a tener que, fíjense, miren, vamos a obtener una igualdad que es n flujo
va a ser igual a L por I. ¿Está bien? Donde yo puedo decir, en este caso, bueno, trabajando ahí, ¿no es cierto? Acá los diferenciales de T se van integrando y haciendo las constantes de integración igual a 0, tenemos esta igualdad. Donde L, que es la inductancia, va a ser igual a N por el flujo sobre I. Ahora, la pregunta es, ¿L depende de I? No, dijimos que no depende de I, que solamente depende de las características geométricas del circuito, ¿no es cierto? Pero bueno, yo la puedo expresar de esta manera, la inductancia, ¿no es cierto? La puedo expresar de esa manera. Como también la puedo expresar de otra manera. Fíjense, nosotros dijimos que la Fe autoinducida es igual a L por DI sobre DT. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso puedo decir que también puede decir que L es igual al negativo de la Fe autoinducida sobre la rapidez de cambio con el tiempo de la corriente. ¿Está bien? Esta es la inductancia. Fíjense ustedes que esto es muy parecido a R, que también me lo mencionaron ustedes, que es B, delta B, sobre I. ¿Está bien? ¿Qué tienen de parecido? Que R es una medida de la oposición al paso de la corriente. ¿Está? Es una medida de oposición al paso de la corriente. ¿Estamos? Una vez vi por ahí en algún lado una imagen muy graciosa de un conductor. A ver. Un conductor acá. Discúlpenme el dibujo. Acá tenía como un cinto. Un cinto que estaba estrechando esa sección del conductor. Y el cinto era el ohm. R, la resistencia. ¿Está bien? Acá había el ampere que quería pasar por ahí y el volt que lo estaba empujando. ¿Sí? Era una imagen muy graciosa. Si la encuentro, después se las voy a mostrar. Bueno, esto representa esto. La resistencia es el nivel de oposición al movimiento de las cargas. ¿Está bien? ¿Sí? El volt es el que va a hacer, la diferencia potencial es el que va a hacer que las cargas se muevan, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la similitud entre resistencia e inductancia? Bueno, en realidad, la resistencia, como dijimos, es un nivel de oposición al paso de la corriente, pero la inductancia es una medida de oposición al cambio de la corriente. ¿Sí? Le pone freno a que no tome valores ceros de un valor máximo en forma instantánea. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre una inductancia y una resistencia. Este es al paso y este es al crecimiento de la corriente. ¿Estamos? Ahora, veamos qué unidad tiene la inductancia. ¿Se acuerdan cuál es la unidad de resistencia? Ohm. Ohm, volt sobre ampere. Bueno, veamos cuál es la unidad de la inductancia. Fíjense, la inductancia dijimos que es el negativo de la Fe autoinducida por la rapidez de cambio con el tiempo de la corriente. Ahí está, perfecto. Veamos, ¿cuál es la unidad de L? Bueno, la unidad de L está relacionada con la unidad de B, de E, sobre la unidad de I, lo vamos a poner así, de I sobre T. ¿Está bien? Entonces acá tenemos, ¿cuál es la unidad de E? La Fe autoinducida, volt. La unidad de corriente es ampere. Y la unidad de tiempo, segundo. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como volt por segundo sobre ampere. Y esto recibe el nombre de H. Henry. O Henryo, castellanizado. Henry. Esa es la unidad de
la inductancia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Veamos a ver si preguntas de acá. ¿Alguna? Dígame, cuénteme. Dale. Bueno, la resistencia es una medida de oposición, ¿sí?, al paso de la corriente. En cambio, la inductancia es una medida de oposición del circuito al cambio de la corriente. ¿Estamos? No sé si no lo escribí por ahí. Acá está, mire. Ahí está. Ahí está. A ver. Exactamente, es decir, que tenía que tener un crecimiento gradual, ¿no es cierto? Recuerde que la resistencia mide la oposición al paso de la corriente, ahí está. En comparación con la ecuación anterior, muestra que la inductancia es una medida de oposición a un cambio de la corriente. Ahí está, mira. Justo. De nada. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, nosotros dijimos que la inductancia dependía de las características geométricas, pero acá, a juzgar por lo que yo tengo acá, depende del flujo y depende de la corriente. Ahora veamos, calculemos una inductancia de un solenoide, ¿les parece? Veamos si depende de la inductancia, depende de la corriente y del flujo. Miren, bien. Nosotros tenemos acá un solenoide. ¿Se acuerdan lo que era un solenoide, no? ¿Qué era un solenoide? Ese alambre espiralado así, como como los anillos del cuaderno donde escriben ustedes. Nada más que las vueltas bien apretaditas una con otra, ¿no es cierto? Era un dispositivo que se utilizaba para generar campos magnéticos medianamente uniformes en la parte central, ¿no es cierto? Ese era un solenoide, ¿o no? Bien, ahí le creo, Sol, le creo. Como una bobina. Una bobina tipo solenoide, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien, bárbaro. Bueno, acuérdense del anillo del cuaderno, esos cuadernos que tienen ustedes para tomar nota, los anillos, eso, pero bueno, las vueltas tienen que ir apretadas una con otra, ¿no? Para que se genere ese campo magnético. Acá está el solenoide, nada más que acá está, no me están viendo, acá está el solenoide, pero está cortado la mitad. Por lo tanto, en esta vuelta la corriente sale de acá, entra acá, sale de acá, entra acá, sale de acá y así sucesivamente. Vamos a considerar un solenoide ideal, ¿no es cierto? Y vamos a tomar esta parte del solenoide, esta longitud, y vamos a calcular la inductancia acá. Fíjense que acá está el área, este es el área del solenoide, ahí está, la sección interna del solenoide, el área de sección transversal del solenoide. Perfecto, muy bien. El campo magnético es constante, el área es constante, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos calcular es cuál es la inductancia, ¿sí? Por lo que nosotros pudimos ver, habíamos expresado la inductancia como el número de vueltas por el flujo magnético sobre la corriente. Pero dijimos que no dependía de estas características y ahora lo vamos a demostrar. Fíjense. ¿Cuál es el flujo, cuál es el campo magnético en un solenoide? A ver si se acuerdan. B, el campo magnético creado por un solenoide. Mu sub 0 por NI, ¿está bien? ¿Les parece? Sí, claro. También lo podíamos expresar, acuérdense que B
también lo podíamos expresar mu sub 0 por n, el número de vueltas, el número de espiras por unidad de longitud por la corriente. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahí. Y el número de vueltas por unidad de longitud era esa n minúscula que teníamos acá. Bueno, cuando vimos la ley de Ampère, ley integral de Ampère, ahí calculamos el campo magnético en un solenoide, para que tomen referencia, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo el campo magnético. Bueno, el área es constante, entonces puedo decir que el flujo magnético, en este caso, va a ser igual a B por A. ¿Está bien? El área tiene una dirección paralela, el vector área tiene una dirección paralela al campo magnético, por lo tanto el coseno no lo pongo, ¿no? B es paralelo a A, por lo tanto el coseno es 0 grados, es igual a 1. Está bien. Para que sea cuadrado. Bueno, entonces esto sería igual. B es mu sub 0 por NI por A. Ahí está. Ese sería el campo, el flujo magnético, ¿no? Este es el campo magnético, B por A. ¿Está? Entonces lo vamos a poner acá. ¿Estoy haciendo lío? ¿Me siguen ahí? Voy a tomar esta expresión, y la voy a poner acá. Entonces tengo L igual a N por el flujo sobre I. Pero acá tengo N por el flujo. El flujo es esto. Mu sub 0 por N minúscula por I por A. Todo eso dividido por I. ¿Puedo simplificar la corriente? Simplifico la corriente. ¿Está bien? Entonces me va a quedar L, la inductancia, va a ser igual a mu sub 0 por N minúscula por N mayúscula por A, nada más. Ahora, fíjense, este N minúscula es N por N sobre L. Ahora, si yo multiplico por L y divido por L, estaría teniendo otra N minúscula acá. Por lo tanto, me quedaría L igual a mu sub 0 por N cuadrado por A por L. ¿Y qué es esta cantidad? El área de la sección transversal del solenoide por L. ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? ¿El volumen? Exactamente, el volumen que ocupa el campo magnético. Exactamente. Entonces, a esto lo puedo escribir también, que fíjense que L, la inductancia de este solenoide, va a ser igual a mu sub 0 por N cuadrado por el volumen. Y ahí nos estamos dando cuenta que fíjense que la inductancia va a depender simplemente del número de vueltas por unidad de longitud al cuadrado y por el volumen donde ocupa el campo magnético, la región donde se ocupa por el campo magnético. No depende ni de la corriente ni de nada más. Depende de las características geométricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Como decíamos anteriormente. ¿Se entiende eso? ¿Quiere que lo hagamos de nuevo? No se me duerma, por favor. ¿Se entiende o no? Vamos de nuevo. A ver. Sí, me quedó medio B, complicado. mu sub 0 por N sobre L por I. Este es el campo magnético del solenoide. ¿Está bien? ¿Sí? También podríamos escribir, permítanme acá, podemos escribir esto, a ver, va a ser mu sub 0 por N sobre L por I.
O también puede ser mu sub 0 n minúscula, que es esta cantidad, por I. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Flujo magnético. Solenoide, todo en el solenoide, ¿no? Flujo va a ser igual a B por A. ¿Está bien? B es mu sub 0 por N por I por A. Ahí está. Esto sería B del solenoide. Todo esto para el solenoide. ¿Está bien? Vamos con la inductancia. L, habíamos dicho que era el número de vueltas por el flujo, que lo podíamos calcular de esta manera, pero no dependía ni del flujo ni de la corriente. ¿Está bien? Entonces ponemos N multiplicado por el flujo, que es mu sub 0 por NI por A, todo eso dividido en I. Cancelamos I. ¿Sí? Y me queda mu sub 0 por N minúscula, por N mayúscula, por A. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, L sería mu sub 0. Lo voy a escribir acá para que ustedes puedan verlo bien. Este es N minúscula. Por N por A. ¿Lo ven ahí? Un sub 0 por N sobre L por N por A. ¿Está bien ahí? Ahora, si multiplico y divido por L, ¿va a cambiar en algo? Multiplico y divido por L. Pucha, che. Si multiplico y divido por la misma cantidad, no cambia, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, mire, acá me queda, pasando en limpio, mu sub 0. Después, n por n, n cuadrado. L por L, L cuadrado. ¿Está bien? Por A y por L. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Mire, acá vamos a usar L, mu sub 0. ¿No se puede simplificar una L? Sí, pero no lo ¿O la quiero idea es dejarlo? simplificar. Claro. Mira, yo lo voy a escribir así. Esto que tengo acá, lo voy a escribir así. Por A, por L. ¿Está bien? Esto, n por el número de espiras o el número de vueltas por unidad de longitud, es n minúscula. Que es n minúscula al cuadrado. Que es esto. ¿Está bien? Y el área, acordate del solenoide, acá está el solenoide, vamos a suponer ahí está el solenoide. El área del solenoide multiplicado por la longitud del solenoide me va a dar todo el volumen que está en el interior del solenoide. ¿Está bien? Así que esta área, el área de la sección transversal multiplicada por la longitud, me da el volumen. Por lo tanto, acá multiplico por el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría en definitiva? Que la inductancia en un solenoide va a ser igual a mu sub 0 por el número de vueltas por unidad de longitud al cuadrado multiplicado por el volumen interior del solenoide. Entonces, la inductancia de un solenoide va a depender de eso. ¿Se entiende? ¿Un poquito Sí. mejor ahora? Sí, mejor. ¿Sí? ¿Ahí?
¿Estamos? Bueno. ¿Cuál era la unidad de la inductancia? Henry, exactamente. Entonces, en este caso, la inductancia va a depender del número de vueltas por unidad de longitud al cuadrado multiplicado por el volumen del solenoide. Acá quiere que le ponga acá B, volumen del solenoide. Le hago así para no confundir con velocidad, pero no. Y este sería la inductancia. Ah, lo puse. ¿Estamos? Muy bien. Ahí está. Y acá viene otro tema que es parecido al fenómeno este de la autoinducción, que se llama inductancia mutua. En este caso, la inductancia mutua se produce cuando hay dos bobinas cercanas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Esta es la bobina 1. A ver si puedo, no. Esta es la bobina 1 y esta es la bobina 2, ¿sí? En este caso, la bobina 1 circula una corriente I1 y tiene N1, sería el número de vueltas que hay en la bobina 1. En la bobina 2 hay un número de vueltas y una corriente 2, ¿está bien? Pero vamos a suponer que la corriente circula en la bobina 1 y vamos a analizar este fenómeno. Si la corriente circula por una bobina, por la bobina 1, ¿no es cierto? La bobina va a generar un campo magnético, que es estas líneas verdes. Esto es creado por la corriente 1, I1. ¿Está bien? Este verde es el campo creado por la corriente I1. Fíjense que ese campo creado por la corriente I1 atraviesa el área, este sería el área de la bobina 2. Si esa corriente varía en el tiempo, el campo va a variar en el tiempo, por lo tanto el flujo a través de la bobina 2 va a variar en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo que va a producir es que en la bobina 2 se va a inducir una FEM. ¿Está bien? ¿Sí? Esta situación es conocida como inductancia mutua, ¿no es cierto? Y depende de la interacción de los dos circuitos, ¿no? Fíjense, la inductancia mutua que tenemos acá es algo análogo a lo que ya vimos, a la inductancia de un circuito. Fíjense, N por el flujo. Uy, perdón. A ver, che, ¿qué pasó acá? Ahí está. Estamos de nuevo. N por el flujo magnético sobre I. Fíjense que la inductancia mutua, debido a la interacción de estos dos circuitos, ¿no es cierto?, que se indican con la letra M, es análoga a la inductancia de un circuito, ¿sí? Acá vamos a poner M1, ¿no es cierto? M1 dice la inductancia en la bobina 2 respecto a la bobina 1, quiere decir esto, M1,2. ¿Está bien? Bien. Ahora bien, si nosotros decimos que vamos a suponer que este campo magnético verde producido por la corriente 1, ¿sí?, que atraviesa el área de la bobina 2, si esta corriente varía en el tiempo, el campo magnético varía en el tiempo, por lo tanto el flujo que atraviesa la bobina 2
también va a variar en el tiempo. Por lo tanto, lo que va a pasar en la bobina 2 es que va a haber una FEN inducida, ¿no es cierto? Bien, esa FEN inducida, por la ley de Faraday, decimos que la FEN inducida es el negativo del número de vueltas que tenga la bobina 2 por la rapidez del cambio del flujo magnético. ¿Está bien? Ahora, de acá de la inductancia mutua, puedo decir que el flujo magnético 1,2 va a ser igual, despejo de ahí, el flujo magnético va a ser igual a M12 sobre N2. Ahí está, perfecto. ¿Está bien? Este flujo 1,2 es el flujo creado por la corriente 1 que pasa a través de la bobina 2. Eso significa 1,2, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, si ya tengo que acá el flujo es esta cantidad, lo reemplazo acá y fíjense que N2 y N2 se cancelan. M es constante, no varía en el tiempo porque va a depender, igual que la vez pasada, va a depender de la distancia que estén las dos bobinas, de las características geométricas de esto, ¿no? De la distancia que tengan las bobinas, de la orientación que tengan las bobinas, va a depender de eso la inductancia mutua. No va a depender de nada más. Entonces, eso lo saco a la inductancia mutua, la saco de ahí, del paréntesis, y me queda el negativo de la inductancia mutua por la rapidez del cambio de la corriente. Entonces, ¿de qué va a depender la FEN inducida en la bobina 2? De la rapidez del cambio con el tiempo de la corriente en la bobina 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es lo que está expresado de esta manera. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora bien, dice, en la inductancia mutua, la FEN inducida en la bobina siempre es proporcional a la rapidez del cambio de la corriente de la otra bobina. Ahora, suponiendo que la bobina 2 cambie, también tenga una corriente y cambie en el tiempo, ¿qué va a producir? Va a generar una FEN inducida en la bobina 1. Fíjense que la FEN inducida en la bobina 1 es directamente proporcional a la rapidez del cambio de la corriente en la bobina 2. La rapidez del cambio en el tiempo, ¿no es cierto?, de la bobina 2. Y la FEN inducida en la bobina 2 es igual a la rapidez del cambio de la corriente en la bobina 1, ¿no? Ahora, fíjense que la inductancia, dijimos que la inductancia depende de la geometría de ambos circuitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, la separación, la orientación de las bobinas. Nosotros le hemos puesto números 1, 2. Pero esto se puede comprobar que las inductancias mutuas, como dependen de las características del circuito, son exactamente las mismas. Por lo tanto, podemos prescindir de estos subíndices, ¿no es cierto? 1, 2 y 2, 1. ¿Sí? Y simplemente poner M. Entonces, en este caso, la FEN inducida en la bobina 2 es directamente proporcional a la rapidez del cambio de la corriente en la bobina 1 y la FEN inducida en la bobina 1 es igual a la rapidez de cambio de la corriente en la bobina 2. Y M se llama inductancia mutua. ¿Está bien? ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, esto de las bobinas es el principio que usan los transformadores, ¿no es cierto? Los transformadores eléctricos se produce, esta de la inductancia mutua es el principio de ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, fíjense que acá también les agregué que estas dos ecuaciones, esta y estas dos ecuaciones son similares a la que nosotros habíamos visto, la autoinducida en un circuito. Son muy parecidas, nada más que esta es la inductancia de un circuito y esta es la inductancia mutua que depende de ambos circuitos, de los dos circuitos, ¿no? Son constantes, ¿no? Depende de ello. Muy bien, entonces, acá vimos la autoinducción y la inductancia en el caso de un circuito, y esto es la inductancia mutua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre dos circuitos.
Y nos quedaría ver un circuito RL. Este circuito RL es algo parecido a lo que vimos el circuito, no es lo mismo, por supuesto, RC, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, este es RL. Un elemento del circuito que tenga una inductancia grande se llama inductor. Y el inductor es un elemento del circuito que tiene una inductancia grande, ¿o no? Estamos diciendo lo mismo, profe. Un inductor. Y el inductor se representa con este símbolo. Ese es un inductor que tiene una inductancia L. ¿Sí? Al igual que un resistor, que es un elemento que tiene una resistencia grande del circuito y se lo simboliza con de esta forma. Ese es el resistor. Es una resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a ver un circuito RL, un circuito donde hay una resistencia y un inductor, ¿no es cierto?, que tiene una inductancia L. ¿Sí? Y lo vamos a conectar. Primero lo vamos a conectar a una FEN y luego lo vamos a desconectar de la FEN. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo están ustedes? ¿Están cansados? ¿Quieren que lo dejemos para la clase que viene? ¿O seguimos? Tentador, profe. Bueno, dale. Bueno, entonces, bueno, lo que vamos a hacer, dejamos acá, si les parece, o tómense 5 minutos y o bueno, directamente nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Háganme acordar que hemos llegado acá, un circuito RL. Nos falta poquito ya para terminar esta unidad. Acá vamos a ver algo así parecido a lo que vimos en un capacitor, la energía almacenada en un campo eléctrico. Acá vamos a ver en el inductor una energía almacenada en un campo magnético. ¿Está? ¿Cómo calcularla? Bueno, entonces lo dejamos para la próxima clase a esto. ¿Les parece? Bueno, Bueno, a descansar, a refrescar un poco las neuronas que después deben tener clase también. sí, sí. Tomar otro Bueno, café. a tomar otro café, qué lindo, sí. Yo también voy a hacer lo mismo, tomar un cafecito. Muy bien. Bueno, chicos, espero no haberlos cansado demasiado. Nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Mañana hay que disfrutar el día, es el día de la Tecno, así que no van a tener clase mañana. Así que, Por bueno, suerte no. por suerte. Bueno, a descansar y a cuidarse mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Igualmente, igualmente.